La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Buenos días, bienvenidos a su espacio Camino del Inmigrante, como siempre cada miércoles a las 9:30 de la mañana por la página de la abogada Margaret Wong. Estamos hablando de una firma de abogados que tiene más de 45 años defendiendo a los inmigrantes con pasión. Y como cada miércoles nos conectamos en este espacio Camino del Inmigrante, doy la bienvenida a nuestros anfitriones Juan Carlos Brandos y la abogada Margaret Wong. Buenos días y bienvenidos. Okay. Good morning, Ms. Wong, and buenos días, Alicia. How are you doing, Ms. Wong? I'm very good, and thank you. Bueno, la abogada nos dice que está muy bien. Bueno, definitivamente. Gracias, Alicia. Qué bueno, y nosotros, abogada, con muchos temas migratorios. Esta semana denuncias acerca de los niños inmigrantes, la apertura de que ahora usted en Cuba va a poder solicitar la visa americana y, por supuesto, todas las preguntas que cada semana ustedes mandan a través de nuestras redes sociales, Juan Carlos. Yeah, so Ms. Wong, it looks like people are talking a lot about what's going on with Cuba, thinking about the possibility of giving them visas or opening the opportunity to file for tourist visa from Cuba. Yes. So basically, it's each president have their own policy, but I really personally think that the American policy should be consistent. If we start giving, or at least have an American embassy, because to give visas, you need a U.S. Department of State. So U.S. Department of State in a foreign soil, be it Cuba or China or Hong Kong or Japan, you need an American consulate or American embassy. That's why in the Chinese, when 1949, when China and Taiwan, and PRC, People's Republic of China, and the mainland, and the Republic of China, which is People's Republic is mainland, and the Republic of China is Taiwan, when they split up in 1949, resulting in I'm born in 1950 in Hong Kong. So in any event, America didn't recognize Taiwan because they recognized one China. Even now, Nancy Pelosi went to Taiwan, it's one China. So they do have an embassy there, but it's not called an embassy, it's called AIT, American Institute, right? So that's how they do it. So the foreign diplomats who come to China from Taiwan, they are not allowed to come under A visa or G visa, which is normally how people come to America for diplomatic missions. They're coming as an E visa. So that has been in practice for like 50 some years. Between Korea in between 1951 and 1952, Korean War finished in 52 to 54. So that's two Koreas. So it should be consistent. You couldn't, today I'm going to start giving visas. Tomorrow, I'm going to shut you down. Tomorrow's dry soil, wet soil. Tomorrow, I all have to go to Ecuador or somewhere to become their permanent resident to get a tourist visa or come to America. Then 1 year later, I get green card. So you couldn't change. And Cuba is one of those, since in the 60s when President Kennedy started, and then Trump did it, and Reagan did it, and then you have the Iran, Contra, and now Biden is doing it. So whatever it is, you give visas, you should keep consistent. Whoever is the next president, if he's the president, if wet soil, dry soil, you have to keep it. You couldn't just change every day. Like Syracuse, New York, have a
big Cuban community. So a lot of Cubans who come now, in the olden days, you are arriving alien. Now they check the second square, say you're undocumented. But then the conflicting court cases in Texas and Florida who said they should all be arrived. So right now there's a lot of controversies on Cuban people, especially now that Biden is here. When Trump was here, they just took away everything. So it's just in a mess. And I feel bad for them because you have to be consistent. This is a foreign policy issue. This is not even an immigration issue. And if people don't trust us as a leader of the world, you can do that. One day you want to fight in this country. The second day you withdrew. The third day you went back and support. You can't do that. The whole Middle East is in a mess because we started something that somehow we couldn't finish. And now it's Ukraine. I mean, it's... Okay, thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada le hacíamos la pregunta acerca de la situación de Cuba, que ahora mismo se está pensando en la posibilidad de abrir una forma para que desde Cuba puedan aplicar por visas de turista para los Estados Unidos. La abogada dice, pues lo más importante que tenemos que ver acá es que las decisiones que se puedan tomar o que las resoluciones que pueda tener el gobierno sean resoluciones duraderas en el tiempo, que puedan perdurar en el tiempo, porque anteriormente se pensaba en China como una sola China, se pensaba como un solo país. Entonces si eras chino, entonces ya no tenías oportunidad de entrar a los Estados Unidos, pero ahora se ha visto que está Hong Kong, está Taiwán, están las distintas Chinas. Entonces, dependiendo de dónde eres, te pueden otorgar o no la visa. Y esto es algo que va a seguir ocurriendo porque la gente de cualquier lugar del mundo quiere venir a los Estados Unidos y quiere conocer a los Estados Unidos y quieren venir por alguna u otra razón. Entonces, no podemos ser tan cambiantes como anteriormente el presidente Reagan hizo algunos cambios migratorios, luego Clinton hizo otros cambios, luego Trump endureció todas las normas migratorias y ahora se están flexibilizando otra serie de normas. Entonces, no parecemos un líder mundial, dice la abogada, no parecemos un líder mundial con unas políticas tan cambiantes en materia migratoria. Y con respecto a Cuba, esto no se trata ni siquiera de una política de inmigración interna, sino se está hablando de una política de inmigración o una política externa para personas de países extranjeros. Esta es una política extranjera para personas que quieren venir de visita a los Estados Unidos. Entonces, nos enfocamos en pequeños detalles como cambiar o lograr hablar de una persona como alien, aquel que entró de forma ilegal o sin inspección, y de otra manera nosotros también vemos que se cambió el término de alien a inmigrante indocumentado. Entonces, en lugar de enfocarse tanto en esas pequeñas cosas, ¿por qué no enfocarse en cosas que tienen más importancia y más trascendencia en los Estados Unidos, que es un líder mundial? Bueno, definitivamente una respuesta sin desperdicios, y es que 45 años en el ejercicio migratorio se dice fácil, Juan Carlos, pero es muy difícil, abogada Wong, acumular toda esa experiencia. Usted puede conectar con nosotros con tan solo marcar el 216-259-8897. Recuerde que tenemos oficinas en varias ciudades de toda la Unión Americana. Estamos hablando de Memphis, de Minneapolis, de Nashville, de Nueva York, de Raleigh, de Columbus, y que usted puede conectar y recordar, Juan Carlos, que no se nos puede quedar, que la abogada va a estar con nosotros aquí en vivo, señores, en entrevista presencial en Atlanta a mediados de octubre. Llame ahora, es el tiempo de inmigración, 216-259-8897 es el teléfono con el cual usted puede conectar con nosotros, hacer su cita y ver en persona a la abogada Margaret Wong, más de 45 años defendiendo a los inmigrantes con pasión. Y usted que está conectado ya está mandando sus preguntas a través de las redes sociales, en vivo a través de YouTube, en vivo también a través de Facebook. Nos dice: hola, soy de Colombia, abogada, tengo 35 años. Quisiera ir a estudiar a los Estados Unidos, pero quisiera saber cómo hacerlo y qué requisitos necesito para poder aplicar por la visa de estudiante. Okay, Ms. Wong, so this person is asking, I am from Colombia.
I am 35 years old and I live in Colombia. I would like to go to study in the United States, but I would like to know how to do it and what are the requirements that I need to present in order to file for the student visa. Thank you. Right. A student visa is F1 visa. You fill out on usdos.gov the DS-160. But before you do that, you need to go to you need to apply online to any universities in America. There are two types of universities in America. You either apply to an American junior college or community college, which is cheaper, but they only give you an associate degree. Or you go to a university that gives you a 4-year degree, a bachelor's degree. So if you already have a bachelor's, you may want to apply for a master's degree or a PhD degree, but normally the tuition is higher. So check the universities out and talk to the admissions office, see which one you like. Number two, apply for the university. Once they accepted you, they give you an I-20. Number three, you also have to show you have at least 1 year tuition, and most universities require you to show at least 1 year tuition in the bank before they give you admission. Number four, together with the I-20, make sure the what we call FSA, the Foreign Student Advisor, signed it properly. It's like a few pages of I-20. Make sure it's signed. If you get a scholarship on the form, they say scholarship. The tuition has to be there. How much money is already provided and stuff. Now you sign the DS-160 on the usdos.gov. And then they'll tell you where to pay, like $120, $150. Once you paid it with a receipt, they will give you an appointment. Now, appointment overseas, because before Trump left, he fired more than 150 to 200 people in the American embassies. So right now, the American embassy is not fast. Actually, if you apply for tourist visa, it'll take another 300, 400 days. But if you apply for student visa, because there's a pressure in America to collect foreign students, because foreign students, universities charge more money. So F1 visas, you could get an appointment pretty fast. Depends on consulate, sometimes a few weeks, or sometimes a few months. So with all these paperwork, now you schedule for the DS-160, the student visa interview, the F1 interview. When you go there, you make sure you show money in bank, ties to America, because if you have ties in foreign country, so you're Colombia, so make sure you have money in the bank. You know, if your parents own your house, put it there so people know you're not poor, because the days of someone like me who come in at 1969 is gone. When I came, I had my uncle signed the I-134. The old form is still here. Nowadays, you need to be rich. In my days, the poor people from Hong Kong, they come to America. The rich, they go to England, because Hong Kong was a British colony. So we always tease them, whoever went to England, they're rich people. You know, whoever came to America, because in those days, you don't need a lot of money in the bank to get a student visa, but those days are gone. So with all these papers, you need to prove ties to Colombia. Whatever your parents own, whatever your parents do, it doesn't hurt to put it there, because then they know you're rich enough. Because the richer you are, the more you have family ties, you own farms, you own lands, your parents have good jobs, you will go back. Because it's only the poor people who wants to come to America, like us, like Mr. Juan and me. We came and we need to work, because we have to work, otherwise we couldn't go back. We have no airline ticket. So if the visa is approved, and you make sure the I-20 is within 30 days, because they don't give you a student visa on your passport unless the I-20 start date is within 30 days. So now you came to America, you need to go to the same school for at least one semester year, one school year. School year is different. One calendar year is 12 months. One school year is only about 8 months, because you don't have to go to school in the summer. Then you can change in another school. But a lot of kids, they use someone's I-20 to come to America. It's too expensive. Now they went to another school. You need the blessing of immigration, which is really stupid. It's a service program. It's ICE. It's not even CIS. ICE are deporting people. So make sure you go to the same school, pay the tuition. If you don't like it, now you can transfer, but you need ICE, the service program, to give you blessing to transfer.
But in short, that's how you can do it. But go on the usdos.gov, go to Colombia, check where's the American Embassy. Everything on student visa is on there. The form for admission is I-20. The form that you fill out is DS-160. All the information are on the web. Excelente. Thank you Juan so much, Carlos. Ms. Wong. It looks like this person speaks English, so I'm going to translate anyways. And thank you so much. Si nos dice la abogada, pues que todo esto es un proceso que necesita tener un sponsor y que en años anteriores, pues las normas eran diferentes, se manejaba de una forma distinta. Sin embargo, pues las normas han cambiado y los Estados Unidos ahora mismo le están dando un poco de prioridad a las visas de estudiante porque las universidades necesitan colectar más dinero por estudiantes foráneos. Entonces, al no haber estudiantes extranjeros, pues es menos dinero que ingresa a las universidades y por lo cual tienen que pagar menos impuestos. Entonces, todo esto es una cadena que va funcionando. Lo que usted tiene es que conseguir la universidad donde usted va a estudiar y la carrera que usted va a estudiar y que esa universidad le dé a usted la I-20. La I-20, que es la forma que usted tiene que llenar y usted tiene que demostrar también en esa forma I-20 cómo usted se va a sustentar estando aquí en los Estados Unidos. Tiene que conseguir un sponsor que sea el que va a decir, bueno, esta persona va a estudiar con el dinero que yo le voy a dar, con el dinero que yo le voy a proveer, porque las personas que vienen a estudiar a los Estados Unidos no tienen la habilitación para trabajar durante el tiempo que están estudiando. Entonces, esa sería la situación. Y bueno, buscar universidades. Usted puede buscar una universidad que le dé una carrera técnica, una carrera corta, o puede buscar una universidad que le dé la carrera larga, completa. También, bueno, esta es una forma que se hace a través del Departamento de Estado, que es la usdos.gov, es la página donde usted hace esta aplicación por la visa de estudiantes y ahí le dan todas las indicaciones. Pero lo importante es que usted consiga la universidad y que usted consiga, por supuesto, el sponsor. That's where the money comes from. We need to show where the money is going to be, porque no está permitido que el estudiante venga y trabaje al menos legalmente aquí en los Estados Unidos. Pero es una excelente noticia para esta persona que nos está escribiendo y para muchos estudiantes también que quisieran aplicar, comenzar desde ahora a aplicar a universidades en los Estados Unidos y buscar también desde ahora un posible sponsor, porque visas para estudiantes disponibles hay. Atlanta, Columbus, Chicago, Cleveland, Minneapolis, Nashville, New York, Raleigh, son las oficinas que tiene la abogada Margaret W en toda la Unión Americana y usted puede marcar ahora al 216-259-8897. Este es el número, está aquí debajo, 216-259-8897 para que haga su cita. Recordar que en Atlanta la abogada va a estar a mediados de octubre y usted va a poder tenerla de manera presencial para que haga todas sus preguntas de inmigración, más de 45 años, defendiendo a los inmigrantes con pasión. Seguimos nosotros recibiendo preguntas a través del Facebook Live y nos dice, hola abogada, buenos días. ¿Cuánto tarda un FOIA? So, Ms. Wong, this person is asking, how long does it take to get a FOIA? Right now, the fastest FOIA seems like to be USCIS. It takes 2 or 3 months, so it depends. If you have a thick file, like we have some marriage cases, that's like more than 1,000 pages. Sometimes it takes 9 months. It depends, but the general processing time, FBI sometimes takes 3 weeks to about 3 months. So it depends on what type of FOIA, but normally I tell my clients 4 to 9 months. Thank you so much. Si nos dice la abogada Alicia que depende del organismo al que le estés pidiendo la información. Freedom of Information Act, o es un acto para solicitar información al Estado de forma gratuita. Y depende, si es USCIS puede tardar aproximadamente unos 3 meses a 6 meses. Si es el FBI puede tardar entre 3 semanas a 3 meses. Hay otros que pueden tardar hasta 9 meses. Entonces, lo que yo le digo a mis clientes aproximadamente para tener todo el archivo, porque a veces depende de cuántas páginas tiene el expediente,
cuántos organismos han solicitado, cuántas veces han solicitado algo frente a inmigración, si se han casado, si no se han casado. A veces cuando tienen pruebas de casos de matrimonio, pues el archivo se hace más grande. Entonces, si es de más de 1000 páginas, tarda unos 9 meses. Entonces, el tiempo promedio que yo le digo a la gente es entre 4 a 9 meses para tener toda la información completa. Excelente. Recuerde que usted puede marcar en este momento. Es una línea central con la cual usted se puede comunicar al 216-259-8897. 216-259-8897 y seguimos en vivo recibiendo sus preguntas. Nos dice, mi hijo cumplió, nos dice Solita Estrada, mi hijo cumplió 21 años en junio. ¿Desde cuándo puedo yo empezar el perdón por presencia ilegal? Ya tengo una I-30 que fue sometida desde el 2017. Mi madre es ciudadana, me pide, soy peruana, entré en el 2000 y nunca he vuelto a salir. Okay, so this person is asking, my son is turning 21 in June next year. Since when could I start filing the waiver for illegal presence in the United States? I have an I-130 filed, and my mom is citizen. She filed for me. I am from Peru. I entered illegally on the year 2000, and I never left. Thank you and blessings. Good job. So when the question is, when did your mother file? Because there are two ways you can get a green card. You either wait for your son to be next. 2017. So the mother filed for you, and what country is she from? Peru? Peru. Okay. It takes about, I don't know if she's married. Is she married or single? Probably married. She's single. She's single. Good job. So if you have a green card mom who filed for you, it should take 5 or 6 years. 2017 is already 5 years. Quota may be open. You're talking about family 2B. So, but if she's a citizen, it takes maybe about the same time. So it depends on, in the meantime, were you married or were you single? In any event, you don't even need the son to be 21. If quota open, wait. So did you get number one, did you get the NVC package? I don't think you need to wait for the son because NVC package means that you're ready to pay the fee bill. Once you pay the $120 and the $325, you should file the 601A. Now, don't wait for the son, because son cannot do a 601A anyway. You need your mother. Send your mother, go see a therapist, a psychologist, collect all the tax returns and do the 601A. 601A now is taking about 2 to 2.5 years. Don't wait for the son. If you already get the NVC letter, pay the $120. You need the IV bill to do the 601A. So don't wait for the son. This is a good case. And you should have gotten if it's a family 2B case, I don't have my sheet. Oh, yes, I do. October family 2B is your Peru 2017. So if your paperwork were filed before January 1st of 2017, you should have gotten the NVC package. If it's filed after, wait for the NVC package, pay the fee bill. But start your mother now in 601A. It takes about 3 or 4 months to get the doctor's report, to collect all the medicals, to collect all the tax returns. I would not wait for the son. You don't need a son. You already have a mother. And mother filed I-130 in 2017. Right now, family 2B, you're single. I hope you did not marry. It doesn't matter if the mother's a citizen's family 1A is August 8th of 2016. If it's mother's a green card, it's January 1st of 2017. So see if the mother was a green card or citizen, you're single. Once you get the fee bill, pay it and start the 601A. But you don't even need the fee bill. Do the 601A now because you want to get everything ready. When you pay the fee, second day you file the 601A. The fee is about $900 some for the 601A. That's how you do this case. Don't wait for the son. Ok, thank you so much. Nos dice la abogada primero que felicidades porque ha hecho un buen trabajo, y en segundo lugar nos dice la abogada que no tiene que esperar por el hijo en estos momentos porque ya su caso posiblemente está al corriente. Van por los casos de enero de 2017 y usted nos dice que su mamá aplicó por usted en el 2017. Que usted realmente necesita a su mamá para poder hacer el waiver, el 601A. Entonces, si ya usted recibió la carta de la NVC, usted lo que tiene es que ponerse en contacto con su abogado para que de una vez
empiecen a hacer todos los pagos, tienen que hacer el pago de 120, más el otro pago de 320 y hacer un pago por allá que posiblemente son unos $900, hacerse los exámenes médicos, hacer todo el proceso y comenzar a trabajar de inmediato en lo que es el perdón y trabajar también posteriormente en lo que va a ser la petición de la I-485, así que, o la petición de la Green Card en todo caso. Así que, bueno, lo que tiene es que empezar de inmediato a moverse con su caso y realmente no necesita hacer la aplicación por medio del hijo porque personas como usted, Family to Be, están ahora mismo para este tipo de aplicaciones en el 1 de enero del año 2017 y estamos ahora mismo en septiembre del año 2022, así que dependiendo de la fecha en que esta persona aplicó, si aplicó en septiembre, ya debe estar prácticamente a punto de estar disponible para que puedan trabajar su caso. Excelente, Juan Carlos, y muy buenas noticias para esta persona que se conectó con nosotros a través de las redes sociales. Usted también puede hacerlo en estos minutos finales. Conéctese a través del Facebook y haga sus preguntas en vivo con la abogada que va a estar aquí en Atlanta para recibir a todas las personas que tengan un caso de migración. Puede llamarnos en este momento al 216-259-8897, 259-8897 para hacer su cita. Recordar que no solo estamos en Atlanta, también estamos en Columbus, en Chicago, en Cleveland. Y para aprovechar el tiempo aquí, recibo también, Juan Carlos, más preguntas. Nos dice Yesenia, caso de asilo individual en octubre. Para cerrar administrativamente el caso, ¿se tiene que pedir que lo hagan o la misma corte lo hace sin tener que pedirlo? Abogada. Okay, this person is asking, I have an asylum case. My individual hearing is this October. And to admin close this case, should I ask for them to do it or the court should do it by itself? That's a very, very good question. The first thing is, when does your work permit expire? And why do you think it should be admin closed? Because admin close depends on the court. If you are in Kentucky, Michigan, Ohio, and Tennessee, if you have an I-130 pending from a spouse or from parents or son, they may be willing to admin close. But Sixth Circuit, which is these 4 states, they will not. I mean, they won't admin close if you don't have I-130 pending. So my question, so number one, where are you? Number two is the reason why you admin close the case is because you want to protect the work permit. On the other hand, right now, the courts prefer to dismiss and terminate, but to dismiss and terminate, Nitz Chavez is gone, which means that they're not going to just, they may still terminate on Sixth Circuit, but not in other circuits. So it depends on where you are and why do you want admin close, but don't think you're going to lose asylum. Because if you terminate or dismiss, you can no longer protect work permit. But so this is a very good question. As lawyers, every day we also struggle. Should I admin close? Should I terminate? Should I dismiss? But if you need that work permit, I would not do it. The whole thing is, can you win this case? Did you file within 1 year? And what's the ground of relief? Because if you only do a good job, I don't think I push my own law firm to win some of these cases. It is hard to win, but it's not impossible. It depends on your judges, the 1 year rule. And I'm really trying to look for cases to do more transgender, to do more homosexuals, to do more women who were abused, men who were abused, especially by the pastors, by the priests. And also remember, general violence is not just general violence. We have cases where the uncle is murdered, and right on the death certificate, you need to check the death, because sometimes the uncle is murdered, but they'll say the reason for death is blunt instrument, so they didn't say it's murder. So how do I prove it's murder? How do I prove the government cannot support you? So I would not just think, but to answer your question in one sentence, you could request for it. The government sometimes could request it, but normally if I were you, if you wanted admin close or terminate or dismiss, you should have your lawyer request it. But more than that, I want us to think about it. It's not just a simple question. That's why people like us, we have years of experience. We go to law school, but ask your lawyer that question.
Okay. Thank you so much, Ms. Wong. Okay, we're getting a lot of questions and our time is running out, or we're running out of time. Pero bueno, aquí la respuesta de la abogada para este caso de asilo, bueno, usted, la primera pregunta para usted sería si usted tiene su permiso de trabajo vigente en estos momentos antes de ir a la corte. Y la razón por la cual muchas personas quieren que la corte cierre el caso administrativamente y no que termine el caso es porque todavía pueden mantener un permiso de trabajo. Cuando lo cierran administrativamente lo pueden hacer, pero cuando terminan el caso no hay forma de poder seguir teniendo un permiso de trabajo. La pregunta sería si usted tiene un buen caso, si usted aplicó dentro del año de haber entrado a los Estados Unidos, cómo hizo usted la aplicación de su asilo para nosotros saber si es un caso que se pueda pelear. Muchas veces los casos, bueno, la abogada ahora mismo dice que los casos más fuertes son los casos de personas transgénero o personas homosexuales que de pronto tienen alguna aplicación por la discriminación en sus países, pero violencia en general o que mataron a un tío o algo así no funciona de tal manera en los mismos casos de asilo. También casos de violencia intrafamiliar, esos también puede que funcionen, pero los casos más fuertes son los que les mencionamos anteriormente. Entonces, revise bien su caso antes de solicitar que lo cierren administrativamente y si usted ve que el caso es ganable, peléelo, porque usted, si tiene la posibilidad de ganarlo y tiene todas las normativas para ganar el caso, trate de buscar la forma de ganar este caso de asilo en esa corte. Excelente respuesta, Juan Carlos. 216-259-8897 es el teléfono que usted debe marcar en este momento. Si tiene un caso de migración parecido o si tiene otro caso de migración, este es el tiempo de resolverlo. La abogada Margaret W va a estar con nosotros a mediados de octubre y usted puede hacer su cita para verla en persona, para explicarle el caso un poquito más de cerca. 45 años en el ejercicio migratorio en los Estados Unidos. Juan, nos queda tiempo para otra pregunta. We have 5 more questions, but can we do just 2 more? Yes. Okay. Let me ask the question of Diana Paola. Y nos dice Diana Paola, buenos días. Para una persona que desea arreglar un estatus por la petición de un hijo en unos 2 años, ¿le afectaría la ley de carga pública? Él tiene un hijo nacido aquí y que recibía beneficios de Medicaid y de WIC. Okay, Ms. Wong, this person is asking, could a person that want to file for status in a petition from a son in about 2 years, would this person be affected by the public charge rule if No. they have a son that is born here and is receiving Medicaid and WIC benefits? No, it would not affect. No le afectaría este caso. Before with Trump, it would affect, right? Right. Okay. So it's a good moment to do it. Es un buen momento porque no le afectaría esta regla. Y no sabemos cuándo estas cosas puedan cambiar. Saludamos también mucha gente que se está conectando. César Arias se conecta desde Venezuela, si no me equivoco. Un saludo. Es un pastor amigo desde allá de Venezuela. Maravilla. Daniel Pineda nos dice, hola, tengo una sobrina de 8 años que nació en Estados Unidos y mi hermana la registró solo ella, sin datos de padre. ¿Podría yo como tío reconocerla dándole mi apellido o algo similar? Y de pronto ella me podría pedir cuando tenga 21 años. So, Ms. Wong, perdóname, Alicia. Yes. I have a niece that is 8 years old. She was born in the United States. And my sister only registered as a only parent. She didn't file any information from the father. Could I, as an uncle, give her my last name or adopt her or something similar? And maybe when she turns 21, she could file for me? I would not do that because by the time I would not do that because you could do it. Adoption in America costs anywhere between $6,000 to $9,000, and they do a home study. It's just a lot of work. And also, by the time the kid is 21, which is another, I don't know, 13 years, 14 years, I'm sure the law is changing. Now, on the other hand,
if you have other children and you are helping your sister take care of the child, even though this child is not a qualifying relative for your 42B case, we can still talk about how much you love this child and this child really depend on you. So he's not, but you can look at cumulative circumstances or totalitative circumstances, but I would not go to the extent of adopting her. Ok, la abogada nos dice claramente, yo no haría eso porque las circunstancias pueden cambiar mucho en ese tiempo y podría afectarle, y también el gobierno de los Estados Unidos no olvida absolutamente nada. Entonces es algo que podría ser hasta contraproducente para usted, y si es el caso de que usted no tuviera ningún parentesco con la niña y usted fuese el padre sustituto y se casa con la mamá, ahí sería una situación. Pero si usted es el tío, ya realmente lo que se puede ver es que se está haciendo una vuelta, se está buscando una arista más para poder solucionar esa situación de la niña, así que no es algo que la abogada recomiende. Y last but not least, Ms. Wong, I am in Chile. I would César Arias. Entonces, for a religious visa to the United States, because right now I am a pastor in Chile, but he's a pastor from Venezuela. He's pastoring in Chile, but he would like to come here and maybe start a church. Right. You need a church, or it's a church, right? Because you're in Chile, you're a Christian. Okay, so Catholic. So you need a church in America with the same denominational. So, for example, you're Roman Catholic, you cannot get a Coptic Christian church. The sponsor has the same denomination. They have to do an R visa. There will be a site visit. It takes about 7 months. Once the R visa is approved, it will be cabled to Chile. You need to bring the whole package and make sure you remember what you're a pastor, you know your stuff. But make sure you're the same denomination. Make sure you're a member of the church for more than 2 years. Then you can come to America. The total R1 is good for 5 years, but the first period is 2 years, second period is 2 years, and the last period is 1 year. Within the 5 years, you can also get the green card. By doing 360, you should get a green card in 2 years. Actually, religious workers are the best. There's 3 types of religious worker. One is vocational, like you could be a brother, you could be a sister of the Catholic Church. One is minister, so you could be a priest of a Catholic church or bishop. It has to be able to administer the oath. So that's a priest or rabbi. Those are and the third is professional. So one is ministry, one is professional, one is vocational. Vocational is difficult because vocational is more, you don't need a degree. Professional, you have a master's degree in theology, so you can also do an R visa. But our visa is not difficult. The hardest part is to have the board of directors from the same church, from the same denominational. Some denominational are different. Like, for example, we have done a case where I forgot the name of the denomination, but itself is a very weird denomination. So I have to prove the American church is the same as that church. It's not even a big church, so you have the same as, so we have cases where it's non-denominational. So you have to prove that you still believe in Jesus Christ. You have to believe in the whole faith of the Christianity or the Buddhists or something. Buddhist church are tough because Buddhist really is very much a way of life. It's not so much a religion. So you need to prove. So these are fun cases. Yes. Okay, thank you so much, Ms. Wong. And for sure, this was the last question. I'm not gonna go into any other one. I promise. Ok, la respuesta para el pastor César Arias. Lo que tendría que buscar es que alguien del mismo concilio al que usted pertenece pueda pedirlo desde aquí de los Estados Unidos, porque si usted ha sido pastor en Venezuela, ha sido pastor en Chile, debería ser de la misma organización, en este caso, pues de la iglesia a la que usted pertenece, y alguien de esa misma organización aquí en los Estados Unidos debería querer pedirlo a usted para que usted venga y comience una iglesia aquí en el país. Hay varias formas de hacerlo, por trabajo, por profesión o por vocación. Y en este caso usted puede demostrar que ha sido pastor por más de 2 años, que ha sido pastor no solamente en Chile, sino también en Venezuela. Así que sí podría hacerlo. La parte más difícil es encontrar la iglesia o encontrar el pastor que lo puede pedir,
Y en todo caso, ya una vez que el pastor que lo quiere pedir esté de acuerdo en hacer todo el proceso, usted puede venirse con su familia y empezar la visa R y comenzar la iglesia que tenga que comenzar aquí en el país de los Estados Unidos. Doy respuesta rápida, pero yo personalmente puedo responderle un poco más fuera del aire porque ya se nos fue el tiempo por bastante largo. Pero qué maravilla que nosotros podamos tener la satisfacción de responder todas estas preguntas migratorias que son tan importantes, Juan Carlos, en este tiempo. Agradecer, como siempre, a la abogada Margaret W por conectarse con nosotros, tomar un poquito de ese tan ocupado tiempo que tiene para responder a cada una de las personas que le siguen a través de esta red social. Recuerde que usted tiene con nosotros una cita el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana y que la abogada va a estar con nosotros a mediados de octubre y puede hacer su cita marcando al 216-259-8897. Juan Carlos, hasta el próximo miércoles, abogada, muchísimas gracias. Thank you so much, Ms. Wong, and I'll see you tomorrow and see you next Wednesday, Alicia. Nos vemos el próximo miércoles. Aquellas personas que no pudimos contestarles sus preguntas el día de hoy, nos disculpan, el día de mañana me voy a conectar de nuevo con la abogada Margaret Wong. Así que queden ustedes pendientes, vamos a estar haciéndoles todas las preguntas que no respondimos hoy, las vamos a contestar mañana en inglés, eso sí, va a ser en inglés, pero si no, el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, vamos a estar ahí conectados con ustedes para llevarles toda la información necesaria con respecto al tema migratorio. Alicia, muchísimas gracias. Hasta el miércoles. Hasta la próxima. Recuerden llamar al 216-259-8897, 216-259-8897, la abogada Margaret W. Wong, la que sí sabe de inmigración, más de 45 años de experiencia en temas migratorios. Hasta la próxima. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong.